Hola, soy el alumno Cristian Raúl Malca Romero y en esta ocasión voy a explicarles un poco sobre la práctica número 3, que se trata sobre el potenciómetro. En este caso me está indicando que debo tener un potenciómetro de ajuste lineal de 50 kiloohmios o de 47 kiloohmios. En este caso yo cuento con un potenciómetro de 47 kiloohmios, como se puede observar. Ahí dice 47 kiloohmios. Bueno, en este caso, como podemos observar aquí, el circuito con el potenciómetro. El potenciómetro es un resistor cuyo valor se puede ampliar o disminuir mediante un eje o un cursor. Eso sería la definición de un potenciómetro. Ahora procederé un poco a explicar los valores, o sea, el por qué me dieron estos valores que vemos aquí. Vale, como podemos observar en este apartado que dice sin puentes, me dan los valores iguales, y esto es porque, como podemos observar aquí, este es un potenciómetro y los valores que están aquí me dan iguales porque estas terminales que vemos aquí son las terminales fijas. Para mí, que me salga un valor distinto, tendría que yo medir entre la terminal A y la terminal C, o la terminal B entre la terminal C, ya que al medir entre A y B siempre va a ser el mismo recorrido, va a ser el mismo recorrido. Entonces, así tenga el potenciómetro al mínimo o el potenciómetro al medio o al máximo, el recorrido que van a hacer entre A y B va a ser el mismo. En cambio, cuando yo tengo el potenciómetro, por ejemplo, al medio y mido entre la terminal A y la terminal C, me dará un valor distinto, el valor medio de lo que valga el potenciómetro. Y bueno, es por eso que en el apartado de sin puentes, como hacen todos el mismo recorrido, me salen los mismos valores. Ahora, en el apartado de A y C, me dice que tengo que hacer un puente. Tengo que hacer un puente entre la terminal A y C. Un puente, como una conexión entre estas dos terminales. Entonces, lo que sucede aquí es que me están indicando que tengo que tener el potenciómetro al mínimo, que en este caso el mínimo sería aquí, el medio sería aquí y el máximo sería aquí. Máximo, mínimo y medio. Vale, entonces tengo aquí el puente, tengo sabiendo que el potenciómetro aquí es mínimo, aquí es el medio y aquí es el máximo. Bueno, aquí me indica, aquí en el mínimo me sale un valor de 44,5 y me sale 44,5 porque imaginemos que la corriente entra por aquí, entra por la terminal C y entra a este lado, y para llegar al terminal B lo que hace es que la corriente eléctrica hace todo el recorrido hasta el terminal B. Es por eso que me da el valor de 44,5, que es el valor casi total del potenciómetro que tengo. Y ahora me dice la media. En este caso podemos ver que el potenciómetro a la mitad. Lo que sucede es que al ingresar la corriente por la terminal B, hace este recorrido hasta la terminal B. Como podemos observar, hace la mitad del recorrido. Y es por eso que a mí me vale, en este caso me sale 24,2, que es un
casi el valor de la mitad del potenciómetro. Ahora, en el máximo, teniendo el potenciómetro en este lado, lo que sucede es que al ingresar por la terminal C, al ingresar la corriente por la terminal C, va hacia la terminal B y ya está. Entonces, en este recorrido que hace, no nos da ningún valor, porque para que nos dé un valor, tiene que recorrer este camino que hay aquí, el que estoy indicando. Entonces, al no haber recorrido nada, su valor es 0, que en este caso a mí me dio 0,7. Ahora, en este apartado me dicen que tengo que hacer un puente entre B y C. O sea, tengo que hacer un puente entre este y este. Entre ese y ese. Y procedo a hacer lo mismo. Al mínimo, al medio y al máximo. Al mínimo me da 0. Me da 0 ohmios. Bueno, a mí en mi caso me da 0,1, pero es prácticamente 0. Porque la corriente que pasa por aquí, por la terminal C y que va a la terminal A, no ha hecho ningún recorrido del potenciómetro. Entonces, al no hacer ningún recorrido, no hay ningún valor. Ahora, en el potenciómetro al medio, lo que sucede es que la corriente ingresa por la terminal C y se dirige hacia la terminal A. Y en este caso sí ha hecho un recorrido. Ha hecho la mitad del recorrido del potenciómetro, que en este caso a mí me sale 19,4. Y en el caso del máximo, lo que sucede es que él ingresa por la terminal C y hace el recorrido completo hacia la terminal A. Es por eso que al hacer el recorrido completo me da el valor máximo, que es 43,9. 43,9. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Hola, ahora procederé a hacer lo del potenciómetro en mi placa de protoboard. Como puede observar, está con mi nombre. Y ahora procederé a hacer. Ahora, como podemos observar, tengo un potenciómetro de 47 kiloohmios. Bueno, el potenciómetro es de 47 kiloohmios. Lo que vamos a hacer es conectar el potenciómetro a la placa de protoboard de esta manera. Y ahora tenemos que medir el potenciómetro con el potenciómetro al mínimo, que en este caso me da un valor de 44,7. Ahora procederé a poner el potenciómetro al medio y me da el mismo valor. Ahora con el potenciómetro al máximo me sigue dando el mismo valor, y esto es porque para que me dé un valor distinto tendría que ser la medida entre la terminal C y una de estas dos terminales, ya sea A o B. En ese caso siempre mido la terminal A y B, entonces no hay ninguna variación porque siempre hace el mismo recorrido. Ahora en el siguiente punto me dice que tengo que hacer un puente entre la terminal A y la terminal C. Ahora procederé a conectar la terminal C y la terminal A. Procederé a conectar y ahora con el potenciómetro al mínimo. Con el potenciómetro al mínimo, como puede observar, me da un valor de 44,7. Ahora con el potenciómetro a la mitad
me da un valor de 26,7. Ahora, con el potenciómetro al máximo, me da un valor de 0,01. Y esto es porque la terminal C a la terminal A no hace ningún, perdón, a la terminal B no hace ningún recorrido. Entonces no puede tomar ningún valor. Ahora procederemos al siguiente punto, que me dice que tengo que hacer un puente entre la terminal B y la terminal C. Procederé a conectar. Y ahora está conectado, está hecho un puente entre la terminal B y la terminal C. Ahora procederé a ponerlo el potenciómetro al mínimo. Y como podemos ver, me da un valor de 0,1 porque no hace ningún recorrido y por eso que no hay ningún valor. Ahora pondré el potenciómetro a la mitad y me da un valor de 18,2 porque hace la mitad del recorrido. Ahora con el potenciómetro al máximo me da un valor de 44,6 kiloohmios, y esto es porque hace todo el recorrido entre las terminales. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.